porque el purín tiene un poder fertilizante fuerte, pero también tiene un olor muy fuerte y muy molesto. Es por lo que se están aplicando las mejores tecnologías disponibles para disminuir estos olores en el purín y que moleste luego lo menos posible cuando lo vayamos a aplicar. Es decir, que en relación de dónde se encuentren las granjas, los ganaderos tienen que conocer que la cantidad de purín que pueden utilizar por hectárea es diferente, es decir, ¿no? En las zonas vulnerables es bastante menor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde qué parte del país nos estéis viendo. Hoy venimos con un nuevo episodio de Porcicast. Soy Sara Crespo, soy veterinaria de Cefusa y hoy vamos a tener un invitado muy especial que, además de ser un antiguo compañero de trabajo, es un gran amigo. Él es Jorge Bretón. Jorge nos va a hablar sobre sostenibilidad y, bueno, Jorge, ¿les puedes contar un poco a los oyentes tu trayectoria profesional? Hola Sara, pues sí, claro que sí. Por poner un poco en antecedentes, pues tú y yo trabajamos durante varios años en Cefusa. Yo fui de los que terminó la carrera y directamente me metí en Cefusa. No he tocado otra empresa, la verdad. Empecé allí con una beca de investigación. En principio era para montar un laboratorio. Monté los laboratorios de materias primas, de sanidad, de Cefusa, y después pues ya me quedé como veterinario y especialmente en el tema medioambiental. Hasta hace pues un año y poco que me salí de Cefusa y bueno, pues he montado una consultoría ambiental y aquí estamos para hablar un poco del tema del medio ambiente y del porcino. Vamos, tengo claro que a todos nuestros oyentes le va a encantar porque es una persona con gran experiencia en todo el tema del medio ambiente, como has dicho. Has creado muchos proyectos en tu antigua empresa y ahora a nivel personal estás haciendo grandes cosas, entonces yo creo que a la gente le va a encantar. Bueno, Jorge, yo te quería hablar un poco desde el concepto de la economía circular, ¿no? Algo que se habla mucho, que es la economía circular. ¿Qué me podrías decir sobre, para ponerlo un poco en contexto, qué es la economía circular realmente? Sí, pues la verdad es que ahora está muy de moda este concepto. En teoría se puede definir como un modelo económico que busca reducir al mínimo el desperdicio y aprovechar al máximo los recursos. Entonces esa sería una definición muy genérica. Y ya entrando en nuestro tema, en el tema del porcino, pues la verdad es que es muy fácil de aplicar la economía circular, porque el principal producto que producimos son los animales por un lado y el purín por otro. Entonces el purín es un subproducto, podemos llamar así, de lo que sería la fabricación de los cerdos si fuese una fábrica. Y entonces, como subproducto, pues lo interesante es poder, mediante la reutilización, poder reutilizarlo y poder valorizarlo, ese purín. En realidad yo creo que es lo que más se puede, el subproducto que más se puede aprovechar, porque en los otros lo que podemos es tratar de disminuir su generación. Por ejemplo, me refiero pues bueno, en el tema de bajas, eso ya os ocupáis vosotros, los veterinarios de sanidad, de que se produzcan pocas. Pero en el tema, pues, por ejemplo, de residuos, producción de envases, pues todo esto sí se puede incidir algo, aunque en una granja muy poquito. Y la gran producción en toneladas y toneladas son los purines. Realmente es como hablaríamos de una forma de reciclaje, ¿no? De reciclaje, es una forma de reciclaje de lo que son los purines, de lo que pueden ser, bueno, pues las bajas de los animales y otros productos como pueden ser, como has dicho, los plásticos y todo el tipo de envases. Sí. Si hablamos de realmente todos los subproductos generados en las granjas que pueden ser aprovechados, ¿dirías que son estos en general o comentarías alguno más? Principalmente son estos.
porque el tema plásticos pues es lo que hay que minimizar, pero bueno, eso pues el pienso, por ejemplo, llega a granel en las explotaciones modernas, no se generan envases, no hay sacos, no hay ningún tipo de desperdicio en ese sentido. Entonces, la principal generación es de purines, la mezcla de orina y heces de cerdo. Hoy día todo el mundo cría sobre rejillas, esto va al foso y esta mezcla es la que llamamos purín y bueno, pues hay que gestionar de la mejor manera posible. Entonces me imagino que estos subproductos deben de tener algún valor añadido, ¿no? Es decir, ¿se podrían convertir como recursos rentables para el propio ganadero o para la propia empresa? Sí, precisamente lo que estamos intentando es eso, que le puedan, lo que llaman siempre el quinto cuarto en algunos empresarios, pues sacar provecho de este purín, ya que es muy rico en nitrógeno, también tiene fósforo, tiene potasio, con lo cual pues se puede asimilar a un abono inorgánico y con las ventajas de que este al ser orgánico no va a dar tantos problemas de lixiviación como los inorgánicos y además al precio al que están ahora mismo los fertilizantes químicos, pues puede ser una buena fuente de ingresos para el ganadero. Me pillas un poco perdida en este tema, la verdad. Es decir, ¿qué es? Me ha gustado mucho el concepto ese de quinto cuarto. ¿Por qué se le denomina quinto cuarto? No sé, nuestro jefe lo decía mucho, en alguna reunión te sonará. Es eso, que del cerdo se aprovecha todo, pues en este caso, pues sacar de donde no hay nada, ya no tenemos más para poder sacar algo económico, un retorno económico, pues aprovechar este subproducto, darle un valor y bueno, y eso sí, luchando con la normativa ambiental, que es el problema que se encuentra el pobre ganadero, la verdad. Realmente es algo que de lo que sí que quería preguntarte, sobre todo tema de legislación, porque claro, es decir, estamos hablando de economía circular, de cómo poder aprovechar todos estos subproductos, pero realmente, como todo, me imagino que tiene que tener una legislación bastante dura, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿nos puedes contar un poco en cuanto a las leyes de residuos y a las normativas relacionadas con la gestión de purines desde nuestro país? ¿Qué puedes contarnos para la gente que quiera conocerlas y cómo poder gestionarlo? Pues la verdad es que ahora mismo la legislación es bastante amplia, la que afecta al porcino. Y bueno, pues desde el Real Decreto 306/2020, que ya nos establece las normas básicas y regula en concreto lo que son la gestión de los estiércoles y los purines. Se pone un límite a la aplicación de ese subproducto, entonces el límite son 210 kilos por hectárea y año en zonas normales y 170 en zonas vulnerables. Eh, Ese límite es el que tiene que seguir el ganadero a la hora de aplicarlo. Por lo demás, pues qué problema tiene, bueno, la ley 722 de residuos y suelos contaminados, la legislación es bastante amplia, la ley de 2013 de evaluación ambiental, también viene desde Europa, pues tenemos las MTDs que nos obligan a cumplir las mejores tecnologías disponibles. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer el ganadero? Pues tiene que intentar hacer compatible su actividad con su entorno. Y muchas veces este es el problema. Porque el purín tiene un poder fertilizante fuerte, pero también tiene un olor muy fuerte y muy molesto. Es por lo que se están aplicando las mejores tecnologías disponibles para disminuir estos olores en el purín y que moleste luego lo menos posible cuando lo vayamos a aplicar. Es decir, que en relación de donde se encuentren las granjas, los ganaderos tienen que conocer que la cantidad de purín que pueden utilizar por hectárea es diferente. Es decir, ¿no? En las zonas vulnerables es bastante menor, porque me has dicho 170, Sí, mientras que en el resto de las zonas es un poquito más elevado. Es decir, ya no solo
tienen que conocer cómo tienen que tratar los purines, sino en la zona donde se encuentran. Imagino que también si hay, con el tema del olor, si hay zonas que están urbanizadas más cercanas a las granjas, supongo que todo esto en todas esas leyes, que por lo menos me has nombrado 4, o sea, tienen que podérselo decir al ganadero, ¿no? Que yo lo pienso siempre así, ¿no? Ellos están en desconocimiento, ¿no? Total, porque vamos, al igual que lo estoy yo y yo estoy dentro del mismo sector, Sí. imagino que el asesoramiento ahora mismo lo están solicitando bastante, ¿no, Jorge? Sobre todo este tipo de temas. Sí, mucho. Bueno, en Murcia en concreto, además nos afecta una ley especial que es la de protección del Mar Menor. A estos no pueden utilizar absolutamente nada de purín en las zonas decretadas como que vierten al Mar Menor. Pero bueno, en general siempre hay que cumplir las mejores técnicas disponibles, que son de obligado cumplimiento para las granjas grandes y que también las tienen ya que utilizar pues todos los ganaderos, porque las granjas de tamaño pequeño sabes que cada vez, por lo menos en España, no tienden a desaparecer y a convertirse en más grandes. ¿Y cuáles son las principales, o sea, los principales normativas o los principales puntos que tienen que cumplir, si los tuvieras que desglosar así en un pequeño resumen, que la gente deba cumplir? Sí, pues en principio sería lo que decía el 306/2020, ese Real Decreto es el que prácticamente en el que se basa todo el porcino. Entonces ahí ya te establece las distancias. También el purín, lo que tú comentabas, establece unas distancias donde se puede echar y donde no, según la pendiente del terreno, según la época del año. Es que hay muchos factores en la utilización de él. Por eso lo que se está promoviendo es el hacer algún tipo de tratamiento a ese purín y que ya no sea purín bruto y lo puedas usar de una manera más lógica. Por ejemplo, pues con la instalación de un separador físico, simplemente un separador sólido-líquido, con esto ya conseguimos quitar un 30% aproximadamente del volumen y de la concentración de purín. Entonces, el líquido que nos va a salir huele mucho menos, es más fácil de aplicar y podemos, en menos hectáreas, la misma cantidad que antes echábamos, pues nos van a hacer falta menos hectáreas. Esa es una de las soluciones. Después ya hay tratamientos químicos que son un poco más complejos, pero desde luego lo que sí que sería fundamental es una primera separación sólido-líquido, porque si no, los modernos sistemas de inyección, bueno, modernos, es que obliga a la ley a inyectar el purín, ya no se puede echar en abanico en las tierras. ¿Ya no se puede echar No, el purín, no? en abanico ya está prohibido. Entonces hace falta inyectarlo. Y para inyectarlo, pues si no está separado, problemas con atascos bueno, y con mucho más olor y muchas más moscas también. Entonces el tema separación es muy, muy importante. Y luego el asesoramiento, pues de lo que van a plantar, porque ya en los últimos tiempos lo que se está haciendo, ya nos olvidaremos hasta de los 210 kilos, esos, sino de que según lo que plante, eso podré poner. Si mi cultivo va a extraer 120, solo podré poner 120. Si mi cultivo va a extraer 200, podré poner 200. Entonces ya necesita el ganadero un asesoramiento de un ingeniero agrónomo, en realidad, que le pueda orientar, ahora pongo brócoli, ahora pongo, incluso hacer rotación de cultivos, y tienen que trabajar de la mano, ganadero y agricultor. Madre mía, de eso vamos, no tenía ni idea, no sabía que dependía de la cantidad de purín que echasen, el tipo de cultivo que tenían que poner. Es decir, que ya el propio ganadero necesita el veterinario de sanidad, el asesor de medioambiental y el propio ingeniero agrónomo que le diga qué tipo de cultivo. Sí, Claro, así que luego hay preguntas de que estas yo ya las delego, pues te las delego a ti directamente del ganadero. Digo, me están preguntando cosas, Jorge, por favor, sí, que se escapan totalmente de mi conocimiento. Es decir, que
Madre mía, o sea, yo ahora mismo, para mí esta conversación, o sea, me está llenando mucho porque no lo conocía, no conocía todas estas cosas. Y has hablado un poco de lo del purín en líquido y de los separadores. ¿Las granjas pequeñitas les compensa económicamente ponerse un separador, Jorge? Pues en cuanto tengan 2.000 plazas o rondando las 2.000 plazas, ya sí les compensa. Al menos uno físico, que la inversión no es mucha, el mantenimiento es muy escaso y le soluciona muchísimos problemas, la verdad. Ya después de ahí, pues te puedes ir a un tratamiento con humedales artificiales, como hacíamos nosotros. Algún ganadero lo está poniendo ya, pero en humedales se están metiendo los de 5.000 plazas, 6.000 plazas, algún tratamiento electroquímico, pero también los de 5 o 6 mil plazas. Disminución de pH también es compleja. También, en realidad, lo más sencillo es un separador físico, sin más, simple, eh, y con eso ya la mejora que obtienen es grandísima. Eso les va a permitir luego también cumplir las normativas porque como lo que hablábamos de las MTDs, las mejores tecnologías disponibles, les piden que reduzcan sus emisiones en un 40% o hasta en un 80% las granjas nuevas, las que se construyan nuevas, respecto a no hacer nada en la granja, tienen que conseguir una disminución del 80% de la emisión de gases. ¿Es viable conseguir una emisión, reducirlo menos de un 80%? Un 40% lo veo, pero el 80% me parece un punto bastante ambicioso. El 80 es complicado, ya tienes que mezclar técnicas, tienes que meterte en dos técnicas, separación y humedales, separación y electrolítica. Bueno, la verdad es que se les está poniendo complicado a los ganaderos el poder cumplir estas normativas. Pero la otra opción, ya la habrás escuchado mucho también, las habréis escuchado todos, son las famosas plantas de biometano. Pero ¿qué ocurre? Que en España no terminan de cuajar, no sé. En toda Europa está llena de plantas, Francia tiene 700, Alemania tiene también varios cientos, los Países Bajos, y en España tenemos 3 o 4, creo, plantas de biometano. Esa es otra posible solución, pero el problema que crean es un poco también luego vecinal, el problema Es un poco más problema social, ¿no? Puede ser. De que no sabemos todavía, bueno, integrarlas Ujú. en todo el sistema de agricultura. Entonces, pues para un ganadero, la recomendación así para un ganadero de 2.000 plazas hacia arriba es un separador sí o sí, porque se va a quitar muchísimos problemas. Y después ese sólido lo va a vender. Además, le van a dejar documentación cuando lo venda, con lo cual él ya lo puede justificar los kilos que ha vendido. Y con el líquido, pues le va a ser mucho más fácil utilizarlo. O bien en agricultores cercanos, o bien en tierras propias, pero bueno, la reutilización agronómica sí que la veo muy, muy importante. Eso sí. ¿Para qué se utiliza el sólido del purín, Jorge? También como abono. Ah, vale. Sí, también es un abono de muy buena calidad y lo que se hace luego es se composta. Se lleva a plantas de compostaje y se mezcla con vacuno, con ovino, con caballo y entonces ya obtienes un abono de muy, muy buena calidad, que lo usan los invernaderos, por ejemplo. Los invernaderos de grandes invernaderos utilizan. Utilizan el compost. Ah, vale. Y un término que sí que me has repetido varias veces. Cuéntales un poco porque este proyecto yo sé que es diseño tuyo, el tema de los humedales. Puedes contarles un poco en qué, pues yo los he visto, son espectaculares. ¿Puedes contarles un poquito a nuestros oyentes en qué consisten esos humedales? Sí, pues los humedales artificiales es un sistema que patentó la Universidad Politécnica de Cartagena. Y bueno, pues no deja de ser una piscina, imaginaros una piscina, que la llenamos de piedras de diferente granulometría. Y eso encima ponemos algún tipo de plantación. ¿Y qué es lo que conseguimos? Imaginaros el filtro de un acuario. Pues algo similar. El purín
avanza por todos los intersticios que quedan entre las piedras. Esas piedras se colonizan por bacterias y el tratamiento es un tratamiento biológico, pero natural. No tenemos que añadir nada. Las plantas que están arriba, ¿qué es lo que hacen? Aprovechan también a absorber nitrógeno, sus raíces se meten entre las piedras y también nos absorben parte del nitrógeno. Con lo cual, pues eso, imaginaros piscinas, las rellenamos de piedras y lo llenamos de purín. Eso sería un humedal artificial. Desde arriba, ¿qué ves? Desde arriba únicamente ves la tierra y plantas. Y debajo tuyo hay 2 metros de profundidad en las cuales está el purín durante un tiempo de residencia X. Suelen ser 3 días, entre 3 y 5 días, más o menos. La verdad es que los humedales a mí me parecen algo súper visual, muy, muy vistoso, se ve todo verde, que realmente es donde este término con el que hemos empezado el podcast de economía circular se visualiza desde como un contexto más natural, ¿no? Ujú. Y bueno, en cuanto a los principales desafíos que ves para los ganaderos y para los veterinarios en todo este tema del medio ambiente y la sostenibilidad ganadera, que es un término que ha venido para quedarse, Ujú. ¿cuáles serían los principales desafíos que ves que puedan sufrir desde el sector? Pues actualmente el principal problema que tienen es que se encuentran un poco demasiada burocracia y ellos no tienen ni tiempo para poder rellenar tantas y tantas declaraciones como tienen que hacer. Porque démonos cuenta que las personas hacemos una declaración de la renta al año, pero un ganadero te viene haciendo 5 o 6 diferentes declaraciones de diferentes cosas y en diferentes épocas del año, con lo cual están a veces pues un poco perdidos. Entonces, pues hay que declarar los residuos, por un lado. Hay que declarar los envases, por otro lado. Hay que declarar el purín, por otro. Hay que declarar, bueno, cosas vuestras de censo, de ganadería, Sí, sí, bueno, en sanidad, censo, ganadería, bienestar animal. antibióticos, medicamentos. Entonces, al final, el problema que tienen los ganaderos es que no les queda tiempo para trabajar casi, si tienen que dedicarse a esto. Es porque yo en Cefusa ya lo hacía, este trabajo, pues era ayudar a los ganaderos y más o menos son los mismos clientes otra vez los que tengo. O sea, las grandes empresas pues tienen un apoyo normalmente de varios técnicos que les llevan todo el tema legislativo, pero claro, las pequeñas granjas, y estamos hablando el porcino, pues eso, 2000 plazas ya es pequeño, no te permite más que un trabajador, no dispones de grandes recursos económicos, ya sabes tú lo que da el porcino. Claro, entonces esta gente o dispone de asesores, así, o si no está en una empresa integradora, pues tiene que disponer de asesores externos. Además, la burocracia es bastante complicada. Bueno, suele ser gente que se ha dedicado siempre a los animales y normal que tengan un desconocimiento y que les resulte difícil poder llevar todo esto y que necesiten un poco de nuestro apoyo, de apoyo como gente como tú o, bueno, desde una integradora con nosotros. Yo decir bueno, nuestro trabajo en campo ha pasado de ser un 80% visitas de granjas, 20% papeles, a igualarse, incluso superarme la burocracia a un 60-40. Entonces, pues Me lo creo, es verdad. entonces, pues bueno, entiendo que para ellos, pues bueno, haya supuesto un cambio brutal. Inspecciones, tema inspecciones, sabes tú, hay que ayudarles también mucho, vosotros de vuestro lado y yo del mío, de medio ambiente. Entonces, inspecciones de tanto de la administración como auditorías de segunda parte o de tercera parte, te viene un supermercado, te vienen, pues al final se pasan el día haciendo documentos. Sí, sí, sí que es cierto que ellos mismos lo dicen, incluso ha habido normalmente en la media, solemos tener entre 3 y 5 auditorías al año en una misma granja, es decir, de las diferentes índoles, como has dicho, y entre ellas participan siempre medio ambiente y sanidad, es decir, siempre están presentes, son
grandes puntos en ganadería, y sí que es verdad que yo entiendo que es complicado, es muy, muy complicado. Sí que lo es, sí. Bueno, pues para alguna recomendación final que puedas decirnos para nuestros oyentes de sostenibilidad, de medio ambiente, de recursos, lo que puedas contarles. Pues que por lo menos nos vayamos a soluciones sencillas, si puede ser, que no sean soluciones muy complejas. El tema, por ejemplo, de los humedales en Sudamérica son muy, muy conocidos, porque se utilizan para depurar también aldeas, se utilizan para muchas otras cosas. Entonces, que muchas veces las soluciones más sencillas son las que mejor funcionan y luego, claro, económicamente también son más rentables. No meternos en grandes inversiones a veces que luego es muy difícil para un ganadero sacarlas adelante, sino intentar de la manera más económica posible y más natural posible eh, ir cumpliendo toda esta serie de normativas y adaptarse, no queda otra. El relevo generacional se nota mucho, los ganaderos mayores les cuesta mucho, mucho entrar en este tema. Ya los hijos manejan Internet, muchos de los programas y declaraciones se hacen por Internet o se hacen vía telemática. Entonces, pues bueno, ahí el relevo generacional también está ayudando a que todo esto mejore, pero tengamos en cuenta que un señor eso de 70 años, de 70 y pico, que los hay todavía trabajando, Oh, claro, le llegan esta serie de leyes, pues le pillan un poco a desmano. Pero para eso estamos nosotros. claro, claro, le pillan a desmano y además se nota que a ellos les causa una sensación de estrés, les causa una sensación de agobio porque trabajan un poco desde el desconocimiento. Sí que es verdad que se nota que el relevo generacional, bueno, está entrando muchísima gente joven a trabajar en las granjas, o incluso ya sean hijos de ganaderos o la gente que van contratando. Y es más, ya ellos mismos te piden la informatización. Te dicen, oye, ¿no tendrás el dispositivo, en vez de hacerlo en papel, lo podemos hacer en una tablet o con el ordenador o desde el móvil? Ya te piden todo apps, ya te vienen con la palabra, no hay una app para poder. Entonces sí que es verdad que eso sí que está ayudando y se nota, porque al final toda la burocracia, como tú mismo has dicho, hay que utilizar las telecomunicaciones, no nos queda otra. Así que, pues bueno, sí que es verdad que, y bueno, y con este podcast también animar a la gente que tenga el desconocimiento, pues bueno, que hable con gente como tú, Jorge, que les puedas asesorar para que sepan que realmente se puede cumplir la legislación, claro que se puede cumplir perfectamente, que no es tan difícil, pero solo necesitas que la persona que te asesore conozca sobre el tema. Y vamos, yo tengo clarísimo que tú con, no sé si entre 25 y 30 años de experiencia que debes de llevar en el sector, tienes más que un gran conocimiento sobre ello. Sí, sí. Bueno, pues para terminar este podcast, Jorge, nos gusta siempre que recomendéis a alguna otra persona a quien pudiésemos entrevistar o hablar con él para que nos cuente sobre cualquier tema relacionado con el porcino que puede interesar a nuestros oyentes. ¿Tienes a alguien así en la mente para decirme, mira, Sara, pues yo hablaría con esta persona o me gustaría escuchar un podcast de esta persona para hablarlo? Sí, realmente, bueno, a mí me gusta mucho Guillermo Ramis me encanta, ya es muy conocido en Porcicast, pero es que es la primero que se me viene así a la cabeza. También estudiamos juntos, también hemos sido compañeros y bueno, y seguimos siendo buenos amigos. Y siempre escuchándole, te hable del tema que te hable, pues se aprende mucho. La verdad es que es una persona que siempre me agrada escuchar consejos suyos. Pues Guillermo, que es uno de nuestros compañeros también que se encarga de hacer todos los podcasts, sí que es verdad que, bueno, pues diciéndolo, intentaré engañarle para que sea él, en vez del entrevistador, el entrevistado. Vamos a ponerle un poco entre las cuerdas y que nos cuente dónde está trabajando ahora, porque como tú dices, la amplia gama donde él trabaja es enorme. Así que intentaremos engañarle y que sea él el que nos cuente su historia. Pues sí. Pues muchísimas gracias por todo, Jorge. Ha sido súper interesante. Estoy segura de que surgirán preguntas. A todos los oyentes invito a que os podáis poner en contacto directamente con Jorge desde redes sociales
o hablar con nosotros con Porcicas, como podéis hablar con él. Y que muchísimas gracias por habernos escuchado y que tengáis todos una buena tarde, un buen día o una buena noche, depende de dónde os encontréis. Un abrazo. Gracias, Sara. Hasta luego.